Hola a todos, soy el profesor Cristian Pineda, docente e investigador de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. En esta ocasión les comparto un video sobre el diseño preexperimental con pretest y posttest en ambientes educativos. Esto es parte de un proyecto de investigación que se está llevando también a cabo en colaboración con el profesor Luis Cortés. Y bueno, los expertos que podrán ver citados en la bibliografía al final del video catalogan a los diseños experimentales como aquellos que se realizan como una especie de prueba, puesto que se tiene muy poco control sobre las amenazas de validez interna. Estas amenazas son, por ejemplo, de historia, de selección, de regresión estadística, del efecto del pretest, de la instrumentación, de la mortalidad, maduración, difusión del tratamiento, efectos del investigador, conclusión estadística. Y pues los expertos nos advierten, ¿no?, que la amenaza más seria en este caso es la relativa a la historia, puesto que no se puede atribuir que los cambios en el grupo experimental se deben al tratamiento, ya que no existe un comparativo, no hay un grupo de control. Y si lo hay, no hay una asignación al azar ni un pretest. Estos son los tipos de diseños que se les denominan preexperimentales. En esta tabla les presento los diseños más citados en la literatura por expertos como Macmillan y Schumacher, Rafael Vizquerra, Creswell, Arias y sus colaboradores y Ari y sus colaboradores, que podrán ver citados al final de la presentación. Me parece interesante mencionar que los diseños preexperimentales en sí a menudo no son mencionados en las obras, en los libros, por ejemplo, y esto se puede deber a su particular característica de falta de validez interna, ¿sí?, y de rigurosidad. Digamos que este tipo de diseño es el menos deseable en la investigación experimental en general, no solamente en la educativa. Entonces aquí estos dos primeros diseños que ven aquí, ¿sí?, el diseño con post-test y diseño con pre-test, son los más citados, por ejemplo, en investigadores expertos como Macmillan Schumacher y Rafael Vizquerra. Podrán ver sus obras citadas al final de la presentación, los menciona, ¿no? En el caso del diseño de un grupo con solo post-test, que es el primero, ¿sí?, en este primero se lleva a cabo una intervención educativa sin grupo de control. Sí existe obviamente el grupo experimental, se lleva a cabo esa intervención y se lleva a cabo el post-test. Sí, pero no hay ni grupo de control ni hay muestreo al azar. Es decir, que la selección de los sujetos probablemente se haría intencionalmente, como se hace en las investigaciones cualitativas, de tal manera que no se pueden comprobar hipótesis alternativas. Lo que se pudiera plantear tal vez es una hipótesis descriptiva, pero no una comparativa. Por otra parte, en los diseños de un solo grupo con pretest y posttest, a diferencia de este primer diseño, ¿sí?, a diferencia de este primer diseño, se obtiene al menos una medida que permite hacer un contraste entre el antes y el después. ¿Sí? Se tiene el pretest y se tiene el posttest. No obstante, siguen existiendo las amenazas de validez interna. ¿Por qué? Porque no hay una selección al azar, ni hay un grupo con el cual hacer una comparación. Entonces no se puede decir que los cambios se deben al tratamiento, porque no hay un comparativo. Entonces, aunque sí existe esa medida, es cuestionable por la misma selección, la amenaza de selección de sujetos y la comparación. Entonces, no hay suficiente confianza para hacer inferencias de causalidad. Los últimos dos diseños, ¿sí?, estos últimos dos diseños, como les comento, son poco citados en la literatura, pero pues prácticamente lo que nos dicen es que los grupos, aquí sí hay un grupo experimental, como pueden ver, hay un grupo experimental y un grupo de control, hay dos grupos, pero los grupos no son seleccionados al azar, los participantes no son seleccionados al azar, no hay una equivalencia estadística, pero si hay un post-test. Entonces, igual en el siguiente diseño, aquí no hay grupo de control, se llevan a cabo pues dos tratamientos diferentes, digamos tal vez para hacer un análisis factorial de tratamientos, de diferentes tipos de tratamientos, y se lleva a cabo el post-test. Aún así, en este tipo de diseños los sujetos no se seleccionan al azar.
Y bien, esos son prácticamente los tipos de diseños que existen en el diseño preexperimental. Y bueno, esto no implica que sea imposible llevarse a cabo este tipo de diseños, pero resulta difícil establecer relaciones causales sólidas a partir de los resultados. Lo que se puede hacer es sugerir posibles soluciones causales, por lo que el investigador pues debe dar cuenta, ¿no?, de que el efecto de la intervención en los participantes pues no puede ser determinado con exactitud porque no existe un comparativo desde el enfoque cuantitativo en los diseños experimentales, ¿no?, en este tipo de diseño preexperimental. Lo que sí nos dicen los expertos es que estos preexperimentos pueden ser utilizados como un tipo de herramienta para generar ideas, que luego se pueden someter a pruebas más sistemáticas. Podría haber algunas situaciones donde en el primer diseño, por ejemplo, aquel que solo implica un post-test, sea aplicable. Por ejemplo, vamos a decir que queremos hacer una intervención en un grupo que sabemos con exactitud el nivel de conocimiento que tienen sobre una disciplina o actitud o habilidad. Entonces, pues este conocimiento sobre ellos se tiene con certeza con antelación y se puede asegurar que la historia no representa una amenaza. O sea, se tiene ese comparativo de una primera observación. Aún así, las características de los participantes puede ser una amenaza debido a que no se seleccionaron al azar. Es decir, no todos tuvieron las mismas oportunidades de haber participado en el experimento y tampoco pues hubo un control estadístico sobre dichas variables. Los pretest podrían resultar una amenaza, puesto que el simple hecho de hacer este tipo de pruebas, los pretest pues pueden sensibilizar a los participantes del problema, incluso en la maduración. Por ejemplo, situaciones como que están cansados, aburridos, hambrientos durante las pruebas pueden sesgar los resultados. Esto es además de las demás amenazas de validez internas que pueden ver aquí en lista y que ya mencioné anteriormente en el video. Bien, aquí les comparto una representación de lo que vendría siendo pues un diseño o un procedimiento del diseño preexperimental. Naturalmente, el primer paso es identificar el problema que vendría a ser la variable dependiente y posteriormente, ya identificado el objeto de estudio concretado, se hace la revisión de la literatura para indagar a fondo en el estado del arte, marcos teóricos correspondientes que nos va a permitir identificar algunas estrategias de intervención, pulir nuestras ideas de intervención, y esta intervención va a ser nuestra variable independiente, la cual va a generar el cambio en el problema, en la variable dependiente. Después se prosigue a establecer los objetivos, preguntas e hipótesis, que en este caso pudiera ser una hipótesis descriptiva. Particularmente en este diseño que les estoy presentando pudiera plantearse una hipótesis de comparación entre el pretest y posttest. Sin embargo, se advierte que no se pueden hacer inferencias causales ni generalizar porque no existe un grupo de comparación. Existen amenazas muy fuertes de validez interna. Entonces serían hipótesis tentativas, no serían una hipótesis meramente experimental. Son ejercicios. Se procede a hacer lo que es a definir ya bien el diseño de investigación. En este caso pues va a ser preexperimental. Se eligen los instrumentos de la literatura, alguno que ya esté publicado con los permisos correspondientes, o bien se adapta justificadamente o se construye uno desde cero. Bajo los principios del paradigma cuantitativo, se procede a hacer la selección de un grupo intacto de sujetos o sujetos seleccionados intencionalmente. Sí, existe un solo grupo, el experimental, no hay un grupo de control. Se lleva a cabo esa primera observación o un primer pretest. Puede ser una prueba de conocimientos, una medición de actitudes, de motivación, etc. Entonces se lleva a cabo la intervención y se aplica nuevamente esa prueba o esa observación que se hizo en el pretest. Se procede a hacer el análisis estadístico, se hacen las pruebas de normalidad en este caso, y pues se hace la selección de la prueba de hipótesis correcta según hayan sido los datos distribuidos normalmente y dependiendo de los tipos de variables que estemos midiendo, si son continuas, si son discontinuas.
y se hace la prueba de hipótesis y se llega a la conclusión estadística dando cuenta de los intervalos de confianza, tamaño del efecto, potencia estadística, entre otros datos importantes allí que se tienen que presentar en las investigaciones cuantitativas. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo hipotético, no es real. Mira, imagínate que una directora de una escuela primaria que tiene 2 turnos detecta que los 30 docentes que tiene a su cargo necesitan mejorar el proceso de retroalimentación con sus estudiantes para mejorar el aprovechamiento académico. Entonces, pues la directora hace la revisión de la literatura correspondiente y encuentra respaldo teórico sobre su idea de investigación o de intervención. Esto la conlleva a preparar un curso de capacitación para la retroalimentación efectiva de los docentes. ¿Sí? De esta manera ella logra concretar su objeto de estudio como los procesos de capacitación para la retroalimentación efectiva de docentes para la mejora del aprovechamiento de estudiantes de primarias. Ese es su objeto de estudio. En este sentido, pues la directora proyecta un estudio preexperimental con el grupo de profesores que tiene a su cargo. En este caso, pues la variable independiente sería la capacitación para la retroalimentación efectiva de los docentes y la variable dependiente sería el aprovechamiento de los grupos de los estudiantes. ¿Sí? La pregunta de investigación es cómo afecta la capacitación en retroalimentación efectiva de los docentes de educación primaria en el aprovechamiento académico de los grupos de estudiantes. El objetivo de la investigación pues es evaluar el impacto de esta capacitación. ¿Sí? Entonces, la hipótesis nula, vamos a plantear un ejercicio de hipótesis nula. Recuerden que son ejercicios, en este caso por ser preexperimentales, es que no hay diferencia significativa en el aprovechamiento académico de los grupos de estudiantes antes y después de la capacitación en retroalimentación efectiva de los docentes. La hipótesis alternativa es pues que sí existe una diferencia en el aprovechamiento académico de los grupos, ¿sí? Antes y después de la capacitación de los docentes. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Pues la directora prosigue a aplicar el diseño preexperimental, ¿sí? Partiendo de una primera observación, el pretest, a los indicadores académicos e identificar el aprovechamiento académico de cada estudiante. Esa es la primera observación, ese es el pretest, hace una observación. En este caso particular, porque puede ser también una prueba, ¿sí? O una guía de observación en la que se hagan las anotaciones. La directora en este caso hipotético lo está haciendo de esta manera. Luego, antes del inicio de clases, la directora imparte la capacitación por una semana a los docentes sobre esta retroalimentación efectiva. Y al finalizar el primer trimestre, la directora realiza una segunda observación, un post-test, ¿sí? Para medir la mejora en el aprovechamiento académico de los grupos de los estudiantes. Entonces, así es como sería la parte de la intervención. Bueno, entonces lo que hace la directora es que continúa con el análisis y lo que quiere hacer ella es una prueba de normalidad de los datos para seleccionar la prueba estadística correcta. Aquí pueden ver los datos del pretest, o sea, la observación que se hizo antes de comenzar con la capacitación de los docentes, ¿sí? Y aquí están los promedios de cada grupo de los docentes de los 2 turnos. Y aquí están los datos del post-test, o sea, la observación después de que se llevó a cabo la capacitación de los docentes. Y aquí están los promedios de cada grupo. Y bueno, ¿no? Lo que hace es que toma los promedios de los grupos después y antes, toma una diferencia, hace una resta en un software. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del software PSPP, que fue donde se hizo este ejercicio. Hace la resta de los datos después y antes para poner a prueba de hipótesis la normalidad de la distribución de los datos, donde la hipótesis nula dice que la distribución no es normal y la hipótesis alternativa, aquí está, dice que la distribución es normal.
Entonces, como el p-valor es mayor a 0.05, se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, y tenemos que los datos se distribuyen normalmente. Este es el primer paso para seleccionar la prueba estadística correcta. Entonces, pues con los datos anteriores se comprueba la normalidad en la distribución de los datos en los grupos, tanto de la mañana como de la tarde, y la directora procede a seleccionar naturalmente la TDStudent para muestras relacionadas. En este caso, el software PSPP te arroja el mismo resultado cuando utilices la prueba para muestras relacionadas y la prueba de T para una sola muestra. Entonces la directora determina el nivel de confianza a 0.05 con un intervalo de confianza de 95%, y como resultado tiene una TDStudent de un 17.46, ¿sí? Y con 29 grados de libertad. El valor P, ¿sí? el valor P es de 0.00, lo que indica que la probabilidad de observar los datos si la hipótesis nula es verdadera es muy baja. El PSPP pues también arroja las medidas de tendencia central para ser utilizadas en el software G-Power. Ahorita lo vamos a ver más adelante en un momento. Y con este software se puede calcular el tamaño del efecto y la potencia estadística, que nos va a permitir tener menos probabilidades de cometer un error tipo 2, o sea, aceptar la hipótesis alternativa de manera errónea. Vamos a ver esto del G-Power. Bueno, y aquí tenemos el uso del software G-Power, el cual arroja una T crítica de 2.045 para un nivel significancia con un nivel de significancia del 0.05 con 29 grados de libertad. Eso también lo podíamos ver reflejado hace un momento con el software PSPP. El tamaño del efecto representado por la D de Cohen es de 3.19. Es un tamaño del efecto considerablemente alto, ¿no? Porque ya cuando supera el punto 80, aquí pueden ver el tamaño del efecto, ya es grande, superando el 0.80. Entonces 3.19 es sumamente grande. Es un tamaño considerable entre las medias de los grupos antes y después de la intervención. Además tiene una potencia estadística de 1.0. Esa es una potencia estadística perfecta, aquí la pueden ver. Entonces, ¿qué nos dice? Que tiene una alta probabilidad de detectar las significancias y si realmente existen, o sea, que tenemos en este caso muy pocas probabilidades de habernos rechazado, de habernos equivocado al aceptar la hipótesis alternativa, y que los efectos se deben realmente al tratamiento. Y entonces, con base en estos resultados, podríamos decir que pudiéramos rechazar la hipótesis nula y decir que existe evidencia estadística para afirmar que hay una diferencia significativa en el aprovechamiento académico de los estudiantes antes y después de la capacitación de los docentes para su retroalimentación efectiva. Además, pues el tamaño del efecto es grande, lo que sugiere que la intervención tuvo un impacto considerable en el aprovechamiento de los estudiantes. ¿Sí? Aquí está nuevamente el tamaño del efecto del tratamiento y la potencia estadística, que es perfecta. ¿Sí? Y pues tenemos el problema, ¿no? ¿Sí? El problema de que es un diseño preexperimental. Entonces, dado que se trata de un diseño preexperimental con un solo grupo, en este caso de docentes, que no se eligió al azar ni hubo un grupo de control, es importante advertir sobre varias limitaciones y consideraciones en la interpretación de los resultados. Ausencia de grupo de control. La falta de un grupo de control dificulta la atribución de los cambios observados únicamente a la intervención de capacitación y retroalimentación efectiva. Puede haber otros factores o variables no controladas que pudieran haber influido en los resultados.
Las amenazas de validez interna. Recuerden, como lo hemos mencionado a lo largo del video, que hay diversas amenazas de validez interna, como la historia, la maduración, la regresión estadística, que pudieran haber afectado los resultados. Sin un grupo de control para comparar, es difícil determinar si los cambios observados son realmente causados por la intervención. La generalización es limitada. Los resultados, en este caso, son específicos para el grupo de participantes en el contexto particular donde se realizó el estudio. No se puede generalizar la efectividad de la intervención a otras poblaciones o entornos sin evidencia. No hubo grupo de comparación. Otra vez, al no haber los posibles sesgos de la selección, al no haber un muestreo aleatorio o algún tipo de muestreo probabilístico, puede haber sesgos en la selección que afecten la representatividad de la muestra y la validez externa de los resultados. Posibles variables confundidoras. Pueden existir otras variables que no fueron controladas en el estudio y que podrían haber influido en los resultados. Entonces, se tiene que hacer una interpretación cautelosa. A pesar de que los resultados son significativos, la interpretación de los hallazgos debe de realizarse con cautela. Se debe realizar con cautela. La falta de un diseño experimental más riguroso limita la fuerza de las conclusiones y la capacidad para inferir esta causalidad. En resumen, ¿sí? Aunque los resultados pueden verse prometedores, es importante reconocer estas limitaciones inherentes al diseño preexperimental y advertir que los resultados los resultados del estudio pueden estar sesgados. Se recomiendan en este caso, por ejemplo, se podría recomendar como resultado de la investigación hacer futuras investigaciones con diseños realmente experimentales más robustos para ampliar y validar y ampliar los resultados. Ese sería el resumen de esto. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Aquí les dejo las referencias bibliográficas consultadas para elaborar este material. Hasta la próxima. No olviden darle like al video.